libre. Yo soy libre. Las cadenas. ¡Sed santo! ¡Como yo soy santo! Cuando Jesús dijo eso, estaba hablando una palabra profética. Ni en este monte ni en este van a adorar. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? En Gerizim había templo que habían edificado ellos. Los de Samaria, los mundanos, los que regresaron y se mundanalizaron con ellos, y los que los enseñaron mal enseñados, levantaron un templo en Gerizim. Había un templo a Jehová ahí. Y también ese templo lo edificaron, hermano, en el siglo II o en el siglo entre el siglo II y el siglo III. Y ese templo, ahí donde se cumple la palabra del Señor, ese templo lo destruyó un sumo sacerdote. Él se llama Juan Hircano, se los destruyó. ¿Por qué se los destruyó? Porque Juan Hircano era sumo sacerdote, pero de acá, de la tribu de Leví, de Jerusalén, de Judá. Y cuando él miró todo eso, él se los destruyó, porque aparte de ser él sumo sacerdote, él también era político, bendito sea el Señor. Y acá, ¿qué fue lo que pasó en Jerusalén para que se cumpliera la palabra completa de Jesús? Ni aquí en este monte, le dice Jesús a la samaritana, ni tampoco en Jerusalén. Acá se los destruyó también Tito, el general Tito, el del imperio de Roma, en el año 70. Allá lo destruyó el hijo de Simón Macabeo, era hijo de Simón Macabeo, Juan Hircano, el que les destruyó el templo. En el año 128 antes de Cristo, ahí había templo. Porque no querían ellos, procuraron que los judíos no vinieran. Ellos querían que los judíos vinieran a adorar allá a Samaria. Y hicieron templo. Pero no iban, ellos se quedaron acá, porque todo eso, la mano al principio, la mano de Dios estaba de por medio. Casi en todas las cosas, la mano de Dios está de por medio. Porque cuando las mujeres le inclinaron el corazón a Salomón, Dios le rasgó el reinado, se lo quitó con Salomón, porque Salomón se hizo idólatra a pesar de su sabiduría y a pesar de su sabiduría, a pesar de todo lo que hizo, hermano. Cuando ya estuvo viejo, las mujeres le inclinaron su corazón, empezó a levantar altares y empezó a levantar templos a dioses paganos, y a Dios eso le causó asquerosidad, le causó asco. Y le dije, de cierto, por la misericordia de mi siervo David, dice, no te voy a quitar, dice, una lámpara solamente le va a quedar, dice, a Israel, a Jerusalén. Le dejó 2 tribus, y 12 y 10 tribus se fueron para allá a servir allá. Y aquellos, para que todos se fueran a servir allá, hicieron rápido el templo, pero no les funcionó. Acá el templo se hizo, ustedes saben, con mucho tiempo de anticipación. ¿Quién lo hizo? Salomón fue el que edificó el templo en el año 900 y fracción antes de Jesucristo. Ellos lo hicieron en el siglo III antes de Jesucristo, y se los destruyó Hircano, Juan Hircano. ¿Me están entendiendo, hermano? Cuando Dios se lleva a esta gente porque no quisieron obedecer, Dios lo que quería era ayudarlos y bendecirlos. Los había metido a la tierra que fluía leche y miel, pero no obedecieron, se hicieron mundanos, se apartaron de Dios, dejaron a Dios. Entonces Dios utilizó a los asirios y se llevaron a todo Israel, y luego poblaron a Israel, y ya se los dije, poblaron Samaria, y los leones se los andaban comiendo porque Dios los mandó. Entonces después algunos vuelven de los hijos de ellos y empiezan y se revuelven ahí con ellos. Eran paganos. La mujer samaritana no era judía. Después de eso, miren lo que pasa.
Vamos a leer hasta el versículo 30. Dice, los de Babilonia, los que vinieron ahí a Samaria, los de Babilonia hicieron, ¿qué dice? ¿Sabe quién era eso? Ese era un ídolo. Hicieron como un tabernáculo ellos, ¿verdad? Era un ídolo, era una tienda, como una tienda para las mujeres, y eso era probablemente una deidad de la sexualidad, y eso se la trajeron ellos de Babilonia. Eso es lo que dice ahí, y dice, los de Cuta hicieron a Nergal, ese era el dios de la guerra, eso tenían ahí en Samaria. Y luego dice acá, y los de Amat, ese era un ídolo, un perro, que tenían un perro. Óigame la gente hasta dónde llega cuando es idólatra. Y el último dice, los alleos hicieron a Nibhaz y a Tartak. Ese era uno un burro, un dios un burro, y el otro probablemente era Saturno. De todo eso plagaron a Samaria. Por eso es que los judíos no los querían. Por eso no se podían llevar, ¿verdad? Porque se metieron y se mezclaron con el mundo. Y muchos de ellos, hermanos, perdieron hasta su identidad. Más adelante vemos nosotros que la Biblia dice claramente que ella no era judía. Pero le repito, ya voy a volver a la enseñanza. Le repito, Dios ama a la humanidad, aunque no era judía, ama a la humanidad Dios. Dios le da, siempre vemos la oportunidad que Dios se salve a la gente. Aunque Israel se creía el niño bonito, el niño de Dios, pero no, cuando se la hacía, se la pagaba. El día que usted se la haga, el día que yo se la haga a Dios, cuéntelo, délo por seguro, que se la vamos a pagar a Dios. Dios, la Biblia dice, no puede ser burlado. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque la Biblia dice, todo lo que el hombre siembre, eso va a ser dado. No se le puede escapar uno a Dios, ni yo como pastor, ni usted como oveja. Nada, a Dios no se le escapa nada. Fíjese, ¿dónde está el amor de Dios? Sí, tiene amor de Dios, pero tiene límites. Les estuvo hablando por años y décadas, y les estuvo hablando por cientos de años, y como no entendieron, les mandó el enemigo, y se los llevaron y limpió la tierra, y la habitaron. Bendito sea el Señor. Yo creo que hasta ahí le voy a llegar para no emplear más la lectura. Ya entendieron, por eso es que no se la llevaban bien. Porque si agarraban todo el Antiguo Testamento, entonces ahí se iban a dar cuenta ellos que realmente Dios, donde dijo que había que adorar, era en Jerusalén. Porque así dice la Biblia en 2 de Crónicas 6:6. Entonces, para evitarse esas cosas, es como los políticos, cómo inventan leyes y cómo se la barajean y cómo esconden cosas, hermano, y uno cree, son mentiras que las fabrican, mentiras fabricadas. Hay cosas que no existen, pero las fabrican. Y así mismo ellos, estas cosas no eran verdaderas, pero ellos la quisieron hacer de esa manera. Entonces vemos nosotros el primer punto de un alma necesitada. Bendito sea el Señor. Capítulo 4, voy a pasar al segundo punto. Yo creo que ya entendimos bien eso. La mujer. Voy a leer aquí cuando ya Jesús está en el pozo con ella, le dice que Jesús estaba cansado y se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, era al mediodía, estaba caliente. Y yo estaba preguntándome, de acuerdo con la historia, porque tiene que leer una historia también para darse cuenta por qué pasan las cosas así. ¿Sabe por qué la mujer esta se encontró con Jesús y Jesús sabía que la iba a encontrar al puro mediodía ahí? Porque no era costumbre, y sigue siendo, esa no es costumbre casi. No es costumbre que una mujer vaya al agua a mediodía en Israel. Iban al agua por las mañanas o iban al agua por las tardes. Pero ¿sabe por qué iba ella al agua a mediodía?
¿Por qué Jesús se encontró con ella a mediodía? Porque ella se sentía avergonzada, porque la sociedad la avergonzaba. Yo no sé qué tantas cosas le decía la sociedad, pero ella iba a esa hora para que la gente y para que las mujeres, porque especialmente las mujeres, me imagino yo que fueron las mujeres las que le empezaban a decir: prostituta, que te me ganaste a marido, que te metiste con mi marido, y que esto y que aquello. Me imagino esas cosas. Entonces, para que no le dijeran nada a ella, ella mejor se fue a mediodía, donde nadie la pudiera mirar. Se sentía sola, se sentía marginada. Bendito sea. No sabemos exactamente nosotros qué es lo que pasó detrás. ¿Por qué se tiró ella a esa clase de vida? Lo que sí podemos mirar, cómo Dios tuvo misericordia de esta mujer, bendito sea Dios. Y Jesús deseaba encontrarse con esta mujer que estaba maltratada, que estaba pisoteada, que estaba vituperada, porque acuérdese, ya le platiqué la otra mujer, cómo en la condición que estaba esa mujer, y si no sea por Jesús la habían apedreado, si no sea por Jesús la habían apedreado, bendito sea el Señor. Gracias a Dios que Él los persuadió con la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando ella llega ahí, ella estaba lista para escuchar a Jesús. Mírame, dice en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Si usted observa, estamos todavía en el punto 1. Si usted observa, esta mujer, Jesús le pide agua a esta mujer. Y en ese momento ya vemos que los discípulos no estaban ahí. En el versículo, ya también explicamos ahí en el versículo 9 por qué los judíos no se pueden tratar bien, los samaritanos con los judíos. Ya sabemos, ya sabe eso usted, eso está en la Biblia ahí. El versículo 10, respondió Jesús y le dijo, la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Observe una cosa, Jesús aquí lo que quería era establecer un diálogo con la mujer, porque Jesús tenía un propósito con ella. Jesús quería salvarla, Jesús quería ayudarla. Yo no sé en dónde iría a parar a esta mujer si hubiese seguido con ese querido que tenía, porque ese que tenía no era su marido, era un querido, era una aventura, estaba fornicando, no estaba casada. Las primeras personas con las que vivió, Espíritu Santo, las primeras personas con las que vivió, se casó ella, los 5 maridos que tuvo. Leamos eso para que observe, quizá le pueda servir de algo. Respondió Jesús, el versículo 10, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y le darías. Aquí Jesús está tratando de tener una conversación, quiere hablar con ella, y así empieza hablando. La mujer le dijo: Señor, en el 11, no tiene con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ya estás dialogando ahí con él, porque es difícil a veces dialogar con una persona. Dice, que nos dio este pozo, el cual bebieron y sus hijos y sus ganados. Respondiendo Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere de esta agua yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. La mujer tenía la necesidad, ella quería algo que le diera vida, porque no se sentía ella con vida, no solamente quería esa agua. Y Jesús le estaba diciendo, yo doy agua que salta para vida eterna y no vas a volver aquí. ¿Y sabe por qué le dijo ella que no quería venir ahí ya al pozo? Por lo que ya le dije, porque la gente se burlaba de ella, ella ya no quería volver ahí. Así a veces que nos pasan, y hay veces que por eso los hijos se van de los hogares, porque está dale que dale. Por eso ella no quería, se apartó de la sociedad.
Ya, por eso ella le dijo, dame de esa agua, quiero de esa agua para ya no volver más aquí, ya no quiero venir a este pozo, porque aquí es donde las mujeres se sientan, se vienen y a puro chismear, vienen al pozo aquí, no vienen a otra cosa. Y a mí me tienen por, casi puedo escuchar el diálogo que estuvo teniendo con Jesús privado, con ella. El versículo 17, acá en el 16, Jesús le dijo, fíjese hermano, cómo estaban hablando del agua, y Jesús, con sabiduría, le cambia la conversación, porque ese era el propósito de Jesús. El propósito no era de darle el agua. Ella no entendía. Si usted observa, Jesús le dijo, yo te voy a dar agua viva, si supieras quién es el que te pide. Nada de eso se dio cuenta ella quién era él. Hasta más adelante, cuando dice, me parece que eres profeta, porque ya le estaba diciendo las verdades. Pero cuando Jesús, después de estar hablando del agua con ella, le dice en el versículo 17, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido, porque Jesús le dice en el 16, ve, llama a tu marido. A Jesús no le interesaba tanto el agua. A Jesús lo que le interesaba es trabajar en su vida sentimental, su vida espiritual, hablar del matrimonio de ella. De eso era de lo que le interesaba a Jesús. Pero poco a poco fue trabajando, fue hablando con ella. Jesús aprovechó la oportunidad y drásticamente le cambia la conversación. Porque ¿qué relación tiene estar platicando del agua? Acá en el versículo 15, cuando ella le dice, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla, en el 15. Jesús le dijo, ve. ¿Por qué tuvo que decirle Jesús eso? Aquí hace un cambio drástico Jesús en la conversación. O sea que Jesús a donde se va era a donde estaba la necesidad del alma, la necesidad verdadera, la salvación. Hay veces que nosotros, hermanos, el Señor nos trae aquí o estamos leyendo la Biblia y el Señor no es tanto el interés que no podamos nosotros o que no pueda Él suplirnos las cosas materiales. El interés principal de Él es tratar con nuestra alma, tratar con nuestra salvación, tratar con nuestras relaciones íntimas, tratar con las relaciones familiares. ¿Cómo estoy tratando yo a los demás? Y parece ser que Dios tuvo misericordia porque es a ella a la que no trataban bien, aunque lo que estaba haciendo no estaba bien. Entonces Jesús da un giro en la conversación aquí y le dice, ve, llama a tu marido. Estaban hablando de agua y de pronto le sale Jesús, ve, llama a tu marido. Ya Jesús ya iba a encararla con el problema que ella tenía. Y ven acá, le dice. Y ella le dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos. Ella dijo una verdad sin querer posiblemente. Dice, porque 5 maridos has tenido. Fíjese lo que dice, 5 maridos has tenido. Versículo 18. O sea, eso los tuvo, eso Jesús los aprobó. Y el que ahora tienes no es tu marido. Fíjese, esta mujer se casó con 5 hombres, pero con el que tenía no estaba casada. ¿Qué estaba haciendo? Número 1, ella se le murieron los 5 maridos para poderse casar con uno, para poderse casar con otro. O, como era permitido en la ley dar cartas de divorcios, aunque Jesús nunca lo permitió, pero por la dureza de vuestros corazones Moisés les extendía cartas de divorcio, les decía Jesús, porque lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Eso dijo Jesús. Entonces esta mujer, número 1, o se le murieron los 5 maridos, en cuanto se le moría uno, se casaba con el otro, se moría el otro y se casaba con el otro, o se divorciaba. Y la incógnita que me queda, ¿cuál era? Porque tampoco lo revela la palabra. ¿Cuál era el problema para que esta mujer tuviera un marido, otro marido y otro marido?
sería que tenía, en el cristiano no existe eso de la mala suerte. ¿Sería que ella era descuidada? ¿O sería que ella, algo estaba pasando con su vida para que tuviera 5 maridos? Pero sí se casó con los 5, y con este último que estaba, no estaba casada. La otra, el número 2, con este último hombre que estaba viviendo ella, o ella estaba fornicando con él, porque puede ser que pudo haber sido un joven, una persona soltera, porque hay hombres, hay personas solteras, hay jóvenes que se meten con mujeres que ya han tenido esposas. O esta mujer se metió con un joven y estaba fornicando con él, porque los otros ya estaba divorciada de ellos, aunque no era válido delante de Jesús como quiera. Eso es lo que hizo Moisés, dice, pero eso yo nunca lo he aprobado. O ella estaba adulterando, posiblemente se estaba acostando con otro hombre que tenía mujer, porque Jesús le dice, bien dice, porque ese con el que tú vives ahora no es tu marido. Solamente hizo falta que Jesús dijera, estás fornicando o estás adulterando. Una de las dos cosas estaba pasando. Ella se estaba acostando con un hombre casado o se estaba acostando con un joven, porque no estaba casada. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que estaba pasando en esta situación. Bueno, continuamos y vamos a ver el segundo punto. El segundo punto, ya miramos, era un alma necesitada. Y Jesús se acercó a ella, porque toda persona tiene valor para Jesús, aunque para nosotros, dice uno, para mí no vale, para mí te moriste, para mí no existes. Esas palabras las expresa uno, por una situación o por otra que nos pasaron, y esas palabras decimos. El punto número 2, pero para Dios sí vale uno. ¿Cuántos tienen un precio? ¿Cuántos saben que tienen un valor para Dios de ustedes? ¿Cuántos tienen un valor para Dios? Tenemos un valor, hermano. Por precio, dice, fuiste comprados. Entregó su vida por nosotros, aunque estamos feos, orejones, narizones, patones, manones y todo. Pero Él pagó por nosotros, porque a Él no le interesa lo físico. A Él lo que le interesa es lo que está dentro, porque lo que está dentro santifica lo de afuera. El número 2, el punto número 2. Sin Dios, si usted se fija, esta mujer no tenía a Dios. Sin Dios no hay felicidad. Era una mujer que no era feliz. No importa cuántos cigarros de marihuana, la droga, no importa cuánto se mete el hombre en la internet y vive en la internet, pornografía. No, va a estallar y se va a hartar, porque eso no es lo que llena. El dinero no es lo que llena. Hay gente que tienen dineros, hermano, bancos, esto y aquello, pero viven vidas miserables. Viven vidas miserables, no tienen paz, no tienen amor en sus corazones, no hay compasión en sus vidas. Porque todos esos vacíos, el único que los puede llenar es Dios. Y esta mujer era una mujer con una gran necesidad. Necesitaba ser llena de Dios, necesitaba ser llena del amor de Dios, porque ella no tenía amor. Ella buscaba desahogarse, ella tenía un vacío en su corazón y Dios sabía eso, por eso es que Dios fue a encontrarla. Jesús. Esta mujer le pide agua a él en el versículo 15 que ya miramos, y ella no entiende el mensaje. Pero Jesús poco a poco trata, hasta que trata el principal problema con ella. Bendito sea el Señor. Ese es el segundo punto. Que esta mujer sin Dios no la iba a hacer. Porque usted puede mirar en esa historia, hermano, cuando ya el Señor habla todo con ella, cuando arregla todas las cosas, y cuando ella también se abre su corazón, es cierto. Y parece, cuando ya llega de verdad la palabra a su corazón, es cuando el Señor le está diciendo la verdad. Y ella dice, me parece que tú eres profeta, dice. Que nadie me había dicho las cosas así, dice.
Eso es lo que pasa cuando nosotros, Dios nos está diciendo, nos está enseñando la palabra y nosotros sabemos que está mal. Nosotros mismos reconocemos, es Dios el que me está diciendo que necesito arreglar mi vida aquí. Porque estoy mal y el único que puede llenar mi vacío es el Espíritu Santo y es la palabra de Dios. Y esa mujer, que usted puede observar, esa mujer se fue corriendo, dice, hermano. Se fue corriendo, oigan, dice, por allá, se fue para Samaria, de la ciudad donde había venido. Se fue corriendo, oiga, por allá hay uno, dice, que me dijo todas mis verdades, venga, mira. Fíjese, hermano, cuando Dios llega a nuestra vida, cuando Dios llega a nuestra vida, cuando uno se abre para el Señor hace la obra en nuestros corazones. Esa mujer instantáneamente se va y dice lo que Dios hizo en su vida. Yo estoy seguro que Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida. No solamente nos ha sanado, no solamente nos ha salvado, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y nos ha hecho una infinidad de promesas para que nosotros estemos agradecidos y le estemos hablando al de nuestro pueblo, le estemos hablando a nuestra familia y sigamos al Maestro, porque llega la felicidad, llega el gozo, llega la llenura del Espíritu Santo, llega la llenura de la palabra del Señor a nuestras vidas. Ya no nos vamos a llenar de pecado, ya no nos vamos a llenar de otras cosas, porque el que llena la vida del hombre es Dios. Y vemos a esta mujer que del pozo se fue al gozo, porque fue en el pozo donde se encontró con el Señor. Bendito sea Jesús. Jesús lo único que intenta es buscar a los perdidos, a los necesitados, en este caso a la mujer samaritana. Bendito sea el Señor. Número 3. Le damos gracias al Señor, hermano, porque vivíamos vidas, hermano, vacías. Usted y yo tenemos familias que están perdidos, que viven vidas vacías, huecas. Ore, nada se puede hacer. A usted nadie lo ha podido cambiar. ¿Quién cambió al hijo pródigo? No dejó de ser hijo para Dios. Estaba descarriado. Qué bueno que no lo mataron. Qué bueno que no se envenenó. Qué bueno que no se lo comieron los cerdos. Qué bueno que no le cayó ninguna infección. Reaccionó igual que nosotros reaccionamos, porque durante un tiempo estábamos en la posilga. Durante un tiempo estábamos en el pecado. Tirábamos el dinero igual que él. Lo desperdiciábamos en la cerveza, en las drogas, en las mujeres, en la vanidad. Porque estábamos descarriados, estábamos mendigando. Y el diablo burlándose, porque es lo que hace. Porque ese hombre que le dio trabajo es como tipo del diablo. ¿A dónde lo mandó a trabajar? A lo asqueroso, a lo sucio. Los judíos era el trabajo más sucio y más asqueroso que podía haber. Ese trabajo en realidad no lo hacían ni los judíos, los hacían los paganos. Bendito sea el Señor. Y ahí es donde nosotros estábamos. Cuando estamos en el mundo, cuando estamos en la prostitución y cuando estamos en todas estas cosas, es porque somos paganos. El Hijo de Dios no puede estar metido allá. La hija de Dios no puede estar metida acá. Dios nos ama, Dios ama a la humanidad, pero viene Dios y te enfrenta. Dios amaba al apóstol Pablo. Dios amaba al apóstol Pablo, pero no le gustaba lo que estaba haciendo. Y él, si usted se fija, no fue Pablo el que encontró al Señor, fue el Señor el que se encontró con Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
vete para allá, para Samaria, y allá se te va a decir lo que tienes que hacer. Y se fue a la iglesia a que lo enseñaran, se fue a recibir el Espíritu Santo, se fue a recibir la doctrina, y de ahí se fue Pablo gozoso predicando el Evangelio en el primer viaje misionero, en el segundo viaje misionero, en el tercer viaje misionero, y al final dio su vida por la de Jesús, por la del Evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias al apóstol Pablo, gracias a Jesús, estamos nosotros aquí, porque él tuvo valor, hermano, de cruzar a Europa con el Evangelio de la salvación, con el Evangelio de la esperanza. Gracias. Qué bonitos son los pies, aleluya, que llevan las buenas nuevas del Evangelio para salvar al perdido, para rescatar a aquel que no tiene esperanza, aquel que ya no quiere caminar, aquel que ya no quiere seguir. Alabado sea el Señor. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabarle. Bendito sea el Señor. Servid a Jehová con alegría, dice la palabra. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dale fuerte el aplauso al Señor. Esta mujer se fue agradecida, igual que la otra, que querían apedrear. Por eso estamos aquí, porque nos prostituimos en un tiempo, fuimos idólatras. Hicimos llorar a nuestras mujeres, hicimos llorar a nuestros padres, hicimos llorar a nuestras madres, y lo hacíamos a propósito. Y Dios no nos destruyó, porque hay una bendición especial cuando el hijo honra al padre y cuando el hijo honra a la madre. Ese es un mandamiento de Dios: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma, tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu padre y a tu madre, aleluya, y a ti como a ti mismo, dice. Dos importantes: amarás a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en esta tierra, dice. Bendito sea el Señor. El punto 3 es que Dios conoce nuestro dolor. Dios conocía por lo que estaba pasando ella. Por eso fue a rescatarlo. ¿Tú crees que Dios no sabe por el dolor que tú estás pasando? Las vergüenzas que tú pasas, los vituperos que tú estás pasando, que yo estoy pasando. Dios lo sabe. Pero tarde o temprano, porque Él nunca llega tarde, tarde o temprano va a llegar Él. Y va a llegar y va a empezar a dialogar. Y nos va a mandar felices, nos va a mandar contentos, nos va a mandar con nuestro corazón sano, nos va a mandar libre, porque esa mujer estaba atada, alabado sea el Señor. Pero cuando empezó a conversar con Jesús, Jesús la libertó, alabado sea el Señor. Porque mire de las maneras que se fue contenta y andaba predicando el Evangelio, gloria al Señor. Y luego volvió para con él, y toda esa gente le dijeron: no te vayas, Jesús, de estos alrededores, vente y quédate con nosotros. Y ahí se quedó Jesús con los samaritanos 2 días, enseñándoles y predicándoles, haciendo milagros, libertando y glorificando el nombre del Padre. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús. Aleluya. Último punto. Estamos hablando del pozo al gozo. Oh, cuántas veces no nos miramos nosotros al borde de la muerte. ¿Cuántas veces no nos miramos, hermano? Casi por segundos
minutos o quizás horas, nos escapamos de que nos mataran por las cosas que hacíamos. Miré un documental, voy a hacer un paréntesis para ilustrarlo. Miré un documental al día de ayer. Es un canal policíaco de cosas que pasan, arrestos, drogas, tráfico de gente, tráfico de drogas. Y en ese miré un documental, hermano, de cárceles, de prisiones aquí en Estados Unidos. Y según relataban ellos, que una de las prisiones donde tienen a las gentes encarceladas más peligrosas de los Estados Unidos, decían ellos, que está en Salinas, en California. Y estuve mirando todo ese documental. Ellos viven, hermanos. Si usted alguna vez ha estado en la cárcel, yo creo que así estaban de anchas las camas, como las bocinas esas. Hay lugares cárceles donde las camas están anchas, casi como camas regulares las que duermen, pero donde están ahí en Salinas, así están de anchas las camas, como las bocinas esas. Ahí duermen. No sé qué van a poder hacer el pie así, qué lo van a poder hacer así. Nada de eso. Lo trágico de todo esto es que ahí duermen africanos, los morenos, que nosotros conocemos como los morenos. Ahí está un grupito, y se los voy a contar porque ahí los contaron. Eran 13 morenos los que estaban ahí en esa cárcel. 7 americanos, gringos, blancos. 67 mexicanos, entre hispanos. Serán 67. Y otra minoría. Ahí usted no puede andar caminando donde están el comedor, no puede pasar los límites donde ellos comen, porque si pasa es muerte segura, porque casi todos ellos están condenados a cadena perpetua y a ellos no les importa si los matan o matar. Ay, estaba mirando eso y cosas, yo estaba temblando. No se puede pasar. Entonces, y el que tiene más número es el que manda ahí. Son 67 contra 13, ¿qué les van a hacer? Y se las ingenian para hacer armas ahí. Armas puntiagudas, yo no sé de dónde sacarán cosas, y hay drogas y todas esas cosas. Fíjese a lo que quiero llegar con eso. Los morenos, ya ve que son muy... Pues ahí, miren, calladito. Y ahí los entrevistaron y les preguntaban cosas y les decían, no podemos decir nada, porque ustedes nos entrevistan y se van y aquí nos dejan a nosotros con el paquete. No te podemos decir mucho. Y le damos gracias a Dios, así decían, de que estamos en este lugar, porque donde comen ellos es en un rincón y se sienten protegidos ahí en la cárcel, porque están en ese rinconcito, ahí están cuidan sus espaldas y con nadie se meten. No se meten con nadie porque vienen y los hacen chicharrón los mexicanos, porque son 67 contra 13 y se arman unas guerras ahí que no se imagina usted. Y luego están los americanos y también los entrevistaron. Dice, no quiero saber, no, ni me preguntes nada de aquellos porque no sé nada de eso. No va información para afuera, nada, porque acá se las pagan adentro. A la hora de la comida usted no puede andar. Acá están los hispanos, están los morenos, acá están los americanos. Cada quien en su lugar. Si usted pasa a una mesa donde están comiendo ahí, aguántese porque ahí viene el problema. Si no es en ese rato, se van a esperar y vamos.
porque ellos piensan que los andan vigilando, ellos piensan que están tramando algo. Y luego llega uno nuevo, a eso lo tenían en una cárcel de esas que no eran tan peligrosas. Llega, no, le dijeron, miró a puros hispanos. Y lo oído, ¿sabe lo que dicen? Mi raza, dice, mi gente, ¿dónde está mi gente? Y ya el mismo policía le dijo, vente para acá, acá están los tuyos, dice. Donde eran 13. Miró plagado de hispanos allá. Pasaron como 15 días cuando los mismos de él le estuvieron explicando cómo estaba todo ahí. Y estaba temblando. Dice, y aparte de eso, le dijeron cómo se movía todo. Había una cosa que no le dijeron, eso decía el entrevistador, no le dijeron que se tiene que cuidar de todos, y aparte de eso, que se tiene que cuidar de los de él mismo también. El baño, usted no puede sentarse en la taza de ellos, porque si se sienta en la taza, ellos tienen todo ahí. Él saben quiénes son los que se pueden sentar en las tazas de los baños. Si se sienta otro ahí, muerto. Entonces, a lo que quería llegar era esto. Cuando llega ese joven, ese morenito nuevo ahí que no conocía y que traspasó los límites donde no debió haber traspasado, los hispanos nomás se le quedaron viendo, no le dijeron nada. Y acá le explicaron, como él no sabía, le dicen, no debiste haber hecho eso. ¿Y por qué no me explicaste? Pues ya lo supiste ahora, estaba recién llegado. ¿Y sabes lo que hizo? ¿No? Dije yo, el miedo no anda en burro, dije yo. Inmediatamente lo acompañó el disque líder de los 13 de los morenos y él, que se quiso, que se pasó los límites, se pasó una banca donde comía. Con eso fue suficiente. Y con la mirada que le echaron, con eso tuvo y se regresó. Entonces cuando se dan cuenta de los del grupo de ellos, porque todo eso los perjudica a ellos. Vente, vamos para allá. Y ya van a pedir perdón porque caminó un paso ahí donde estaban ellos. Les estaba pidiendo perdón. Dije yo, ¿los perdonarían de verdad? Porque esa gente de hermano no se la atiende. Le dijeron, está bien, ponte a hacer 50 lagartijas. Y los pusieron a hacer 50 lagartijas. Ya les habían concedido el perdón, pero los pusieron a hacer 50 lagartijas. Y ahí están haciendo lagartijas. Porque se pasó donde no se debió haber pasado. Y yo me quedé pensando, ¿los perdonarían de verdad? ¿O se van a vengar? Porque ahí hay pleitos todos los días. No sabemos nosotros de dónde Dios nos sacó. Qué bueno que no cayó usted para allá. Qué bueno que no caímos para allá. Aquí estamos vivos. Ahí, para salir vivo de ahí, es que Dios hizo un milagro. Ahí decían ellos, si sales vivo de aquí, va a ser de milagro, porque aquí la gente ni duerme, dice. Así en esa cama y volteando para todos lados. Y hay drogas y todas esas cosas. Dije yo, Señor, gracias por la libertad. Gracias que aquí tengo una cama queen size. Aquí vengo, me acuesto y ruedo hasta allá. Y ruedo hasta acá. Brinco, bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Tomo agua a la hora que quiero. Como a la hora que quiero. Y cuando se portan mal ellos, los meten en un cajón así de grande como ese, donde nomás caben, y ahí están parados 2 o 3 días, sin comida y sin nada. Y algunos de ellos se miran que son hombrecitos, porque les dan y les dan y les dan, y no dicen nada. Les den con los que les den. Y dije yo, no, Señor, líbrame de todo eso, porque ay, santo Dios, mejor hay que portarse bien, ¿no? Es horrible esa clase de vida. Y mujeres de la misma, igual. Al rato pasaron de mujeres. Mujeres, hermanos, que Dios guarde, me agarran, me hacen pedacitos.
con unas fuerzas las mujeres y destinadas a todo, a que las mates o te matan, bendito sea el Señor. No, de tener misericordia. Mira, hermano, aquí, qué felicidad. ¿De dónde Dios nos escapó? Nos sacó del pozo y nos metió a la vida eterna. Eso fue lo que pasó con la vida de la mujer samaritana. Dios la sacó del pozo y lo puso para la vida eterna. Así mismo Dios nos ha sacado del pozo para meternos a la vida eterna. Alabado sea el Señor. Del pozo al gozo. No se vaya al revés, hermano. Se vaya a gozar con la pornografía. Se vaya a gozar con la fornicación, con el adulterio, con toda la basura, con toda la mentira. Ya Dios ya nos rescató. No hay que ir a la cárcel. El diablo nos quiere tener encarcelados, nos quiere hacer atados, nos quiere tener encadenados. Que Dios los reprenda. Qué bueno que escogimos a Jesús. Qué bueno que Jesús vino a nuestro encuentro. Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesús. Bendito sea el Señor. Siempre me ha gustado la historia. Voy a terminar, hermano. Siempre me ha gustado la historia de Goliat y de David. A David le fue bien, porque David aprendió a obedecer. David estaba ahí a las órdenes de su padre. Estaba con su padre, pero no estaba dañado su corazón. David y los corazones de sus hermanos estaban dañados. Le tenían envidia. Era el más chico de la familia. Era rubio, hermoso, dice la Biblia, y le tenían envidia. No solamente le tenían envidia por eso, sino porque Dios estaba con él. A temprana edad el Dios le dio el Espíritu Santo porque sabía que lo iba a necesitar. Lo iba a coronar en lugar de uno que fue infiel, de Saúl, que no supo apreciar, porque Dios lo eligió, Dios lo llamó para que fuera el primer rey de Israel, alabado sea el Señor, pero por la desobediencia Dios le quitó el trono y se lo dio a David, bendito sea el Señor, y sus hermanos le tenían envidia. Mire, hermano, que Dios no tiene prisa, alabado sea el Señor. A temprana edad lo ungió, a temprana edad lo llamó, aleluya, y pasaron años hasta que no llegó hasta los 30 años. Ahora sí, dijo el Señor, está listo, alabado sea el Señor. A los 30 años lo ungen y queda como rey de Israel. No se desespere, alabado sea el Señor. Siga trabajando, siga luchando, siga bendiciendo el nombre, siga buscando la gloria de Dios, siga glorificando al que vive por los siglos, siga santificándose, siga guardándose, siga esperando en Dios. Hermanos, alabado sea el Señor. Ya su vida no es como la mujer samaritana. Ya su vida no es como la mujer adúltera. Su vida es como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Ahora es la obligación suya, es la obligación mía ir a rescatar a los que están perdidos. Nos es necesario pasar por los hogares, nos es necesario pasar por las fábricas, pasar por los hospitales, pasar, hermanos, por las cárceles. Alabado sea el Señor, porque esa gente necesitan ser restaurados, necesitan ser perdonados. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús, gloria a Dios. Ya el Señor nos trasladó del pozo al gozo. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso que cuando nosotros estemos en esa condición, dejémonos que Jesús hable con nosotros. Dejémonos que Él trate con nuestras vidas. No nos rebelemos en contra de Él. Es literalmente, posiblemente, quizás, que usted le esté predicando a alguien y es literalmente que Dios, aunque usted no se dé cuenta, que Dios lo mandó. ¿Usted cree que Israel le creyeron al rey de Asiria que era Dios el que los mandaba? Porque Dios habló con él. Dios habló con el rey de Asiria. Ve y castiga a mi pueblo, le dijo. A veces que tú no te vas a dar cuenta que es necesario que vayas y le hables a otro. A veces que va a haber ocasiones
que vas a tener que escuchar la voz de otro, aunque tú seas cristiano. Porque el cristiano se descarría, el cristiano se descuida. Cuando tú te descuidas, cuando tú te descarrías por una sola razón, porque dejaste a Dios, dejaste el ayuno, dejaste la búsqueda. No tenías al Dios verdadero, esa mujer no tenía al Dios verdadero, pero Dios se manifestó a ella. No fue Dios bueno, no le mandó ningún predicador, él mismo vino y le predicó, alabado sea el Señor. Pero como no tenía esa sensibilidad, no tenía esa afinidad con Dios, no conocía su voz, bendito sea Jesús. Abraham sí conocía la voz de Dios, Abraham sí conocía los propósitos de Dios. Él sabía cuando Dios le hablaba, Jacob sabía cuando Dios le hablaba, alabado sea el Señor, gloria a Jesús, hasta que no le dijo toda la verdad. Hasta entonces dijo: a mí me parece que tú eres profeta. Alabado sea el Señor. Nos constituimos en predicadores, nos constituimos en profetas cuando hablamos la palabra del Señor. Y cuando tú escuchas alguna palabra del Señor que no estás viviendo, es porque Dios te está hablando, es porque Dios te está queriendo ayudar, es porque Dios te está queriendo restaurar, es porque te está queriendo salvar del pozo, es porque te está queriendo salvar de la gente para que no te avergüencen. Alabado, el diablo es el que quiere avergonzar, el que no tiene a Dios es el que avergüenza. Alabado sea el Señor. Eso era lo que hacía la gente de Samaria cuando venían al pozo, la avergonzaban, la pisoteaban, pero ahí estaba alguien que la defendía, porque conocía su corazón, porque alababa a Dios, al que equivocadamente, porque no conocía al Dios verdadero. Alabado sea el Señor. Por eso es que no fuimos destruidos, porque así como vinieron y plantaron un montón de dioses que ya miramos, ahí estaba ella, pensando que adoraba a Dios. ¿Cuántas veces no estuvimos ahí nosotros? Pensando que estábamos adorando a Dios y estábamos adorando demonios. Y nos hincábamos y nos postrábamos y hasta le llorábamos a la reina del cielo. Que Dios reprenda a los ídolos, que Dios reprenda a los demonios, aleluya. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Pero ahora no va a ser en el monte aquel, ni en el monte aquel. ¿Saben cuál monte va a ser? En este monte, en este templo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios? Aleluya. Y todo el que destruye el templo, yo lo destruiré a él. Alabado sea el Señor. No puede, hermano, uno mundanalizarse, no puede volverse al pecado. Vamos a volvernos mejor al Señor. Oh, gloria a Jesús. Así como David, cuando le fallaba el Señor, se volvía a Jesús en ayuno, en oración, y oraba, y era agradable delante de Dios esa persona. Alabado sea Jesús, porque Dios conoce el corazón. Ese corazón estaba conforme al corazón de Jehová. Él entiende que hay que arrepentirse, él entiende que hay que llorar, él entiende que le fallamos, él entiende que él es el único Dios. Alabado sea el Señor, alabado sea Jesús. Por eso es que fueron usados estos hombres por Dios, porque eran hombres sinceros, eran hombres que no escondían nada, eran hombres que sus corazones estaban limpios, eran lo que reflejaban. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Eso es lo que usted y yo tenemos que ser. Esto es lo que somos, como somos. En el que estemos platicando, dialogando, compartiendo. Y se fue el hermano, se fue la hermana. Y al rato me la estoy comiendo, me la estoy tragando. Como dice la palabra de Dios. Quiere decir que nuestro corazón está enfermo. Quiere decir que nuestro corazón no es recto delante del Señor. ¿Quién conocerá el corazón? ¿Quién escudriña el corazón? ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra del Señor. Yo, Jehová, dice, que escudriño la mente y escudriño los corazones. Aleluya.
como estaba testificando la hermana, cuando sentía algo contra una persona, aleluya, no me diga que a veces usted o alguien de ustedes no ha sentido, alguien o sigue sintiendo alguien, aleluya, quizás por el que fue su esposo, quizás por lo que fue su esposa, alabado sea el Señor, y no se acuerda, alabado sea el Señor, aparentemente no se acuerda, pero está guardando cosas en su corazón, aleluya. En el corazón lo único que tiene que estar guardado son los dichos de Jehová, son las palabras de Jehová, porque cuando Él perdona, perdona, y cuando Él sepulta los pecados, los sepulta para siempre, los manda hasta el occidente y los manda hasta el oriente, donde nadie los puede encontrar. Alabado sea el Señor, alabado sea Jesús. Ningún diablo puede decir que no he sido perdonado, porque hemos sido perdonados, hemos sido lavados con nuestro pecado, con la sangre preciosa del Hijo de Dios, porque Él vino a rescatarnos, porque Él vino y nos habló, porque Él vino y nos abrazó, porque Él vino y nos restauró. Aunque no andaba un peso, aunque no andaba un penny para nosotros, pero Él se tomó tiempo, Él se tomó tiempo, Él caminó y Él nos amó, Él murió, Él sudó, Él pasó, Él sintió el amor, porque nos porque sabemos, porque sabemos, hacemos cosas preciosas, aleluya, que ese hombre para que tenga memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visite, los has hecho un poco más que la sangre, y el Hijo del Hombre. ¿Y qué me importa lo que diga Obama? ¿A mí qué me importa lo que diga Trump? ¿A mí qué me importa lo que digan los gobiernos? ¿A mí qué me importa lo que diga lo que diga aquella organización? A mí lo que me importa es lo que piensa Dios de mí. Eso, aleluya, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Ahora sí te digo que no quedará piedra sobre piedra. Así dijo el Señor. Amasada y no queda piedra para derribar por el general Tito de la Roma, alabado sea Jesús, alabado sea su nombre. Del pozo al gozo, y nos dio a beber agua, nos dio a beber agua, de esa agua, de agua pura, agua de la que salta para vida eterna. Oh, gloria al Señor. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, correrán ríos, correrán. Hay algunos que ya se les secó